Buenas tardes, ingeniero Jonathan Quispe. Soy el estudiante de la Universidad Peruana Los Andes, de la Facultad de Ingeniería y de la carrera Ingeniería del Medio Ambiente y Desarrollo, Hidrología y Cuencas. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la información hidrológica con los programas RStudio, TREN, ICFI y Hidronomo, y el uso del simulador hidrológico GED-HMS en la microcuenca del río Shima. El contenido que vamos a realizar es la frase, ubicación política, geográfica y administrativa del área de estudio, la infografía del área de estudio, que son los resultados del quiz y Hidrocal, en la presentación en 3D del área de mi microcuenca, que es el río Shima, el agua subterránea, que es el programa de MoFlow, el programa IGW2D, el uso del programa Costalco. También le vamos a hablar sobre el uso del RStudio, que se profundiza en los datos del producto Pisco, que se basa en la precipitación, temperatura y evapotranspiración. El uso del hidronomo, el uso del ICFI, las curvas de IDF y el hidronomón de los datos de precipitación del área de mi estudio, que es el río Shima. El uso de un simulador hidrológico, el caudal máximo, las conclusiones y la referencia. La pequeña frase para poder empezar: en la naturaleza no hay recompensa ni castigos, hay consecuencia. Eso lo dice Robert Greene. Política y administrativa del río Shima pertenece a Junín, en Perú. Está clasificado como la hidrográfica del río. La cuenca del río Tambo se origina gracias a la confluencia de los ríos de Perené y Ené en la localidad de Puerto Prado, a 295, siguiendo una dirección del oeste. En un principio, para luego seguir una dirección del sur al norte, este río Shima forma junto con la cadena oriental de los Andes centrales, el Pongo de Tambo. Tiene un cauce casi rectilíneo, por estar delimitado entre relieves altos y montañosos. A lo largo del departamento de Junín es variado debido a la presencia de varias zonas de vida del recorrido que da, aunque la estacionalidad es marcada. En la cuenca del río Shima, excedente de aguas durante las épocas de lluvia, donde pueden ser almacenadas, utilizados durante los meses de estiaje, entre mayo y octubre, para aumentar el cauce del río hasta el nivel requerido del 96 segundos, cubriendo así los déficits de agua para la generación de energía. Al transcorrer en 159 kilómetros, sus aguas concluyen con el río de Urubamba en la ciudad de Atalaya para formar el río Ucayali, el cual luego se llega a juntar con el Marañón para finalizar y formar el río Amazonas, lo cual el río Shima. Los parámetros morfológicos del área del drenaje de la cuenca del río Shima es la proyección horizontal del área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. El sitio que recoge toda la escorrentía que se produce en la cuenca hidrográfica del río Shima se denomina punto de concentración o punto de cierre de la cuenca. El concepto de la área del drenaje y división de las aguas se representan en el mapa de Midem, que es el río Shima. La delimitación de una cuenca hidrográfica se realiza a partir de las distribuciones cartográficas y fotométricamente, y para ello se deben seguir las reglas básicas que se mencionan a continuación. Las divisiones de las aguas a pesar de los puntos más altos de las cordilleras cruzadas, los valles que están delimitadas. En el área del drenaje nos damos cuenta de mi río Shima. El perímetro de la cuenca o la longitud de la línea divisora de la cuenca es un parámetro muy importante, pues en conexión con el área nos puede decir algo sobre la forma de la cuenca. Usualmente que es el río Shima. La longitud recta de la cuenca, la longitud de una línea recta con dirección paralela o el cauce principal, la longitud de una cuenca mayor. El ancho de la cuenca
es la relación entre el área del drenaje de la cuenca y longitud de la misma. Como vemos en mi DEM, que es el río Shima, el cauce principal, las áreas de la cuenca y las corrientes tributarias. En la frecuencia de altitud, en la subcuenca de mi río Shima, a pesar de ser una unidad caracterizada por montañas, el relieve es de moderada a fuerte, lo cual resulta lo de menor relación respecto al área por el rango altitudinal. En ese sentido, la subcuenca presenta como dominante una valiente intermontano que permite tener una pendiente regular, dividido principalmente a su componente geológico de mi río Shima. En la forma de la cuenca alargada tenemos cómo publicar en 3D. Primero tenemos que cambiar las coordenadas en UTP. Luego, al realizarlo todo eso, tenemos que poner nuevamente en web y QGIS 2 y la primera opción, y nos sale en un archivo. Tenemos que crearlo en el escritorio como el río Shima. Luego, en el navegador nos vamos al programa de StreetShare para poder colocar. Ya que yo lo guardé en escritorio, simplemente lo jalé al programa y esperamos a que cargue unos segundos. Al realizar que ya está cargado, nosotros le ponemos OK. Mi río Shima lo hice con algunas coordenadas en 3D y así me facilitó hacerlo rápidamente. Ahora, para poder ver que se haya realizado correctamente, copiamos el enlace y lo ponemos en otro navegador, y como vemos sale mi río Shima en 3D con todas las expectativas. El balance hídrico es el estudio que se basa en una aplicación del principio de conservación de masas de agua. También se conoce como ecuación de la continuidad. Este método de medición analiza entrada y salida de agua de un espacio territorial a largo plazo mediante el estudio del balance hídrico. Es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones por influenciar de las actividades del hombre. El ciclo del agua implica un cambio continuo de grandes masas de un estado físico a otro con su siguiente transporte. El volumen de agua que se desplaza de un depósito a otro a lo largo de uno se llama balance hidrológico global o atmosférico. Este se representa esquemáticamente en el gráfico que realiza, en el cual se incorpora variables de uso tomados en la realidad local y analizar. Este tipo de balance sirve como herramienta de gestión y administración del recurso de agua. Un dato es en que el balance se adjunta en el estudio. Uno de los datos que arroja un balance hídrico es que la información que proporciona el balance de las cuencas del río, como el río Shima, en cortos periodos, el tiempo como estaciones o meses o semanas, se utiliza para el manejo de embalses. Con los datos que proporcionan es posible comparar recursos específicos de agua en un sistema a diferentes periodos, ya sea tiempo, o establecer su grado de influencia a las variables del régimen. Facilita la evaluación indirecta de cualquier otro componente. Permite la planificación del recurso hídrico por esencial, oferta, demanda o gestión. Es un programa orientado a objetivos desarrollado para promocionar una plataforma que soporta múltiples modelos. Esta versión de MoFlow está etiquetada con un 6 porque es la sexta versión principal del MoFlow lanzada por las versiones principales. Estos modelos pueden ser independientes entre sí o no interactuadas. Pueden intercambiar información entre sí o pueden estar estrechamente acoplados a nivel de matriz. Todo eso fue a la misma solución numérica. La transferencia de información entre módulos a la misma solución. Todo eso permite
que va agrandándose a la misma solución para intercambiar un nuevo marco. Un modelo de flujo de agua superficial podría acoplarse a múltiples modelos de flujo de agua subterránea. Naturalmente permite futuras ampliaciones para incluir la simulación del transporte de solutos. Los modelos del flujo de agua subterránea en MOFLOW 6 contienen dos tipos de modelos hidrológicos, cuál fue el modelo de subterránea y el modelo de transporte de agua subterránea. En el modelo para el Flow 6 se basa en un enfoque de diferencia que fue finita de volumen, de control generalizando, en el cual se puede conectar hidráulicamente cualquier número de celdas. Los usuarios pueden definir la cuadrícula del modelo usando MOFLOW 6. Para todos los problemas complejos que involucra condiciones a nivel freático, se puede activar como una formulación Newton basada en las formulaciones de MOFLOW. El modelo GWF, como se hizo esas versiones anteriores, el paquete es para la parte del modelo que es solo aspecto de la simulación, que están relacionados con los cálculos internos del flujo de agua subterránea, que quiere decir las condiciones o las hidráulicas y almacenamiento que están procesando el agua subterránea MOFLOW 6. IGW2D. ¿Qué es el agua subterránea? Es un sistema para el modelamiento de agua subterránea, que fue el transporte masivo en las formaciones de agua subterránea. Fue diseñado para simular el flujo del agua subterránea para que puedan recibir en las formaciones del agua. Todo eso, esa simulación, permite la simulación estática, modelación conceptual de alto nivel. El modelo percata las características que combina los análisis del agua, incluye las especificaciones del agua subterránea en las vulnerabilidades que fue armadas, ya sea en la simulación, que es un sistema para la formación. El agua subterránea en COSTIA-COM se presenta ciertas relaciones halladas entre los parámetros del modelo de infiltración de Lewis, calibrados a partir de los resultados obtenidos de una gran campaña a la medición de la ciudad de Argentina. Como instrumento se utilizó un microsimulador de lluvia portátil diseñado y construido por este grupo de trabajo como alternativa para infiltrar el metro anillo. En ese equipo, que es completamente desarmado, fue la parcela de ensayo de 1 metro cuadrado que permite generar lluvias de intensidades comprendidas, la cual fue la selección de los sitios de ensayo que respondió al tipo y uso de las consideraciones distintas, ya sea de la humedad inicial, que fue la campaña de mediciones durante 7 meses. A partir de esos valores se ajustaron los modelos de infiltración de COSTIA-COM y de Lewis. Todo eso se representa un aporte original de conocimiento de la hidrología urbana que permite disminuir a 2 el número de parámetros del modelo, como fue aceptado por la pérdida de calidad de las predicciones. Todo esto se puede considerar que el agua subterránea de COSTIA-COM fue la elección de parámetros de infiltración en tareas del urbano en Córdoba, que fueron los conocimientos en los parámetros de la evidencia del. El simulador del RStudio funciona como un entorno temporal de trabajo. Quiere decir que el usuario va agregando datos, objetos, agregamos el conjunto de datos con diferentes atributos que fue teniendo en cuenta que trabaja con la memoria activa, que fue de Mirio Shima.
Por lo tanto, cualquier análisis solo mostrará la información resultante para que todo eso permanezca como archivo que se utiliza en modo posterior. Los análisis son guardados como objetos como los vectores, matrices. Opera como un espacio temporal autónomo de trabajo, también en preciso que nos indica del RStudio. Como vemos, se puede ver 4 ventanas abiertas, son opciones en la parte superior. En la ventana 1 vemos que es el editor de síntesis, que se trata del lugar donde editamos todos los datos de Pisco para posteriormente ejecutarla. Al escribir ahí no sucederá nada, a no ser que se apriete algún botón para ejecutar el comando o la tecla control más enter. En la ventana 2 vemos que es el entorno de trabajo. El programa actúa en este lugar que se muestra el conjunto de datos y los objetos, como es los resultados, los gráficos que se muestran. En el Excel abrimos una pestaña en hoja blanca y ponemos todos los datos de mi simulador, que es de mi río Shima, cual aparecerá un histograma, lo cual en Excel nos vamos a cuadro de diagrama para poder saber el año, mes, día, dependiendo, para poder sacar las precipitaciones. Como vemos en el cuadro está el software Hidronomo. Hemos utilizado para el análisis de datos hidrológicos. La parte principal de análisis de los datos hidrológicos consiste en aplicar el procedimiento de series de tiempo, tales como la agregación de intervalos de tiempo, el análisis de regresión y llenado de valores faltantes, ya sean pruebas consistentes, filtrado de datos, visualización gráfica y tabular de series de tiempo. El programa admite aplicaciones hidrológicas específicas incluidos en modelos de evapotranspiración. Son los análisis de descarga, pruebas de homogeneidad, método de balance de agua. Nos enseña que el módulo estadístico proporciona la herramienta para análisis de muestreo, funciones de distribución, pronóstico estadístico, la simulación del monte del río Shima, cuáles son los eventos extremos de contribución de curvas de intensidad, como el ICFeed. Para poder utilizar, vamos en Excel para poder poner todos los datos y así a darnos cuenta para que nos pueda salir el simulador de ICFeed. Después de eso lo copiamos en la columna A todos los datos para poder realizar, como vemos ahí está demorarse, realizamos en Open y luego tenemos que desinstalar todos los buenas y solo marcar los 3 que son los, tenemos que marcar el Groman, el Lograman, y así para que nos resulte la ficha o los datos que estamos haciendo. Ahora, como vemos en esta ventana de Excel, al abrir en la otra pestaña nos sale todos los datos, que viene a ser el parámetro de las curvas del río Shima, cuál es su ICFeed, cuál es su distancia, cuál es su grama, cuál es su lograman, todo eso. Ahora vemos cómo nos sale, es como una curva tipo la U, y ahí vemos que como escalerita, vemos que tiene como un paralelo en las diagramas, que son las fuentes de ICFeed, y vemos los puntos del río Shima que va causando el ICFeed para poder realizar un mejor trabajo. En las curvas IDF se selecciona las estaciones pluviográficas, en las cuales son las estaciones que se tomaron como referencia de las estaciones. La segunda es la recolección de la información requerida,
ya sea los datos, la información que se necesita para el desarrollo de la investigación, que es del río Shima. En la tercera es selección de intensidades máximas. De esa manera se analizaron las bandas de registro de pluviógrafos. El hietograma es un gráfico que representa las precipitaciones recorridas en intervalos regulares, lo cual a veces se utiliza la denominación de hietogramas. Generalmente se representa como un histograma, que es el gráfico de barras, como vemos en las diapositivas. Es un gráfico de línea con la figura más arriba, que sería un histograma anual. A veces se refiere un día o a una tormenta concreta en que el eje de las abscisas son las horas que duró la tormenta. En otras ocasiones son los ejes horizontal, que puede ser más amplio, meses o años para su elaboración. Y así se trata un histograma, que se trata de un día o de una semana, la cual da la... El simulador que usé es el GEM HMS. Es el sistema de modelo hidrológico que está diseñado para simular los procesos hidrológicos completos de los sistemas de cuencas. Incluye muchos procedimientos tradicionales en análisis, como infiltración de eventos, hidrogramas unitarios y también enrutamiento hidrológico. Todo eso incluye los procedimientos necesarios para la simulación continua, incluida la contabilidad de la evapotranspiración, el deshielo y la humedad del suelo. También se proporcionan capacidades avanzadas para la simulación de escorrentía cuadriculada utilizando la transformación de escorrentía lineal. Todo eso se proporciona en las herramientas de análisis complementarias para la optimización del modelo y la previsión del caudal. El software presenta un entorno de trabajo completamente integrado que incluye una base de datos, utilidades como motor de cómputo, herramienta e informes de interfaz gráficas de usuario que permite al usuario se mueva sin problemas. El sistema de almacenamiento de datos que se puede usar junto con otro software. Como vemos en el río Shima todas las escorrentías, las infiltraciones, los hidrogramas unitarios, los hidrológicos, que son los problemas entre las diferentes partes del software. Al concluir con el trabajo, sacamos que el RStudio, TREN, el ICFI, el hidrónomo nos permitió ajustar las frecuencias de las series de muchas funciones de la distribución mediante métodos y de las curvas IDF, que nos permitió conocer los periodos de retorno de tormenta. Ahora, en las referencias bibliográficas, con todas estas referencias nos ayudamos a sacar información sobre el balance hidrológico, el agua subterránea, sobre el RStudio, TREN, el ICFI, y así pudimos lograr el trabajo. Muchas gracias por la atención que nos ha brindado.